Lo que estás a punto de escuchar ocurrió en los hospitales reales. No son cuentos, no son leyendas, son presencias que caminan, ayudan y observan en silencio. Si decides quedarte, hazlo bajo tu propia responsabilidad, porque una vez que escuches estas historias, ya no volverás a ver a los hospitales de la misma manera. Las monjas del turno nocturno. Hola, soy enfermera y trabajo en un hospital muy antiguo. Sus muros son tan viejos que el aroma a humedad parecen haber quedado atrapados en las paredes. Hace muchos años, antes de ser hospital, ese lugar fue un convento de monjas. Nadie habla de eso, pero todos lo saben. Mis compañeros cuentan una leyenda que se susurra en el turno de la noche. Dicen que cuando aparece una monja por los pasillos es porque algún paciente está a punto de morir. Durante mis primeros 2 años trabajando, nunca vi nada extraño. Pensé que solo eran historias para asustar a los nuevos, hasta que esa noche eran cerca de las 3 de la madrugada. El hospital estaba en silencio. Solo se escuchaba el pitido lejano de los monitores. Mientras revisaba un expediente, sentí la extraña necesidad de mirar hacia la ventana, al fondo del pasillo. Entonces la vi. Una figura blanca cruzó lentamente frente al vidrio. No caminaba, parecía deslizarse. Su túnica rozaba el suelo y no se le veían los pies. Me quedé paralizada, observando fijamente la ventana, esperando que volviera a pasar, pero la figura simplemente desapareció. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación. No habían pasado ni 30 minutos cuando sonó la alarma. Un paciente había caído en paro. Corrimos para reanimarlo. Mis manos se movían casi de forma automática, pero mi mente estaba en otro lugar. Mientras intentaba salvarlo, recordé la historia de mis compañeros. En ese momento lo supe. Supe que no iba a sobrevivir. A pesar de todo nuestro esfuerzo, el paciente falleció. El silencio que quedó en la habitación fue más aterrador que cualquier grito. Sentí un escalofrío recorrer la espalda. Desde esa noche nunca volví a dudar. Ahora creo en cada historia que me cuentan sobre hospitales, porque en ellos no solo se cruzan la vida y la muerte, también se cruzan universos, tiempos y presencias que no pertenecen a este mundo. La enfermera que nunca dejó el turno. Trabajo en un hospital donde hay una historia que todos conocen, pero pocos se atreven a contar en voz alta. Dicen que aquí aparece una compañera que falleció hace 8 años. Habla con los médicos y enfermeros nuevos, los orienta en los procedimientos, incluso dicen que se queda platicando con ellos en los pasillos, fumando, bromeando como si siguiera viva. Muchos piensan que son bromas hasta que le pasa. Recuerdo el caso de una doctora recién llegada durante la guardia nocturna, realizó una curación en el servicio de cirugía. Ella aseguró que la enfermera estuvo todo el tiempo con ella, le puso el material, la ayudó, le pasó las gasas, los guantes y permaneció a su lado hasta terminar el procedimiento. Al día siguiente, la doctora fue a buscar a la enfermera para que le firmara como testigo de que realizó la curación, pero algo no cuadraba. En ese servicio, durante el turno de la noche, solo trabajaron enfermeros hombres, ninguna mujer. La doctora, confundida, describió a la enfermera con lujo de detalle. Uno de sus compañeros sacó su celular y le mostró una fotografía. ¿Es ella?, preguntó. Sí, contestó la doctora, es ella. En ese momento todos los enfermeros nos miramos en silencio. El ambiente se volvió pesado. La doctora notó nuestra reacción y preguntó, ¿qué pasa? Uno de mis compañeros con voz baja le dijo, doctora, ella falleció hace 8 años. La doctora se desvaneció. La sentamos rápidamente en una silla, le tomamos la presión y le pasamos alcohol para que reaccionara. Cuando abrió los ojos repetía una y otra vez, no me digan eso, yo la vi, estuvo conmigo. Alguien le preguntó, ¿le viste los pies? La doctora negó con la cabeza. No, estaba del otro lado de la cama. El silencio fue absoluto. Desde entonces, esa compañera sigue apareciéndose, siempre con los internos nuevos y los enfermeros recién llegados, a quienes aún no conocen la historia. El muñeco del tianguis. Cuando estudiaba enfermería, nos pidieron un muñeco para practicar.
Fui al tianguis y encontré uno perfecto por solo 10 pesos. Lo usé en la escuela y siempre lo guardaba en la caja debajo de mi cama. Al regresar de vacaciones nos pidieron llevarlo otra vez, pero había desaparecido. Busqué por toda la casa, mi mamá me ayudó a buscarlo y nada. El muñeco simplemente no estaba. Tuve que ir al tianguis de nuevo a comprar otro, pero cuando llegué al puesto, ahí estaba el mismo muñeco, con las mismas marcas, la misma ropa desgastada, incluso el mismo raspón en la cara, solo que esta vez el señor me lo vendió a 20 pesos. Lo compré de nuevo y lo guardé en la misma caja, bien sellada con cinta, como si quisiera asegurarme de que no se volviera a escapar. Hasta hoy sigo pensando si se perdió o alguien lo revendió o el muñeco nunca quiso quedarse en mi casa. Si te gustó este video, regálame un like y comparte. No te olvides de suscribirte. Y si el tiempo no fuera una línea, sino una puerta, personas comunes, experiencias imposibles, relatos que desafían la realidad y cruzan al pasado, presente y el futuro. Bienvenidos a este canal, donde el tiempo no obedece reglas. Te contaré algo. Mi nombre es Cristian. Por el año 2009, cuando tenía 19 años, una noche camino a mi hogar, tomé un autobús. Al momento de subir al autobús, me percaté que había personas con mascarillas en su rostro. No le tomé mucha importancia, todos estaban distanciados de todos y como siempre me senté en el último asiento. No pude evitar que me miraban raro, como si les molestara que no tuviera puesta una mascarilla. Pero eso no es todo. Escuchando música miré por la ventana y de un momento a otro me di cuenta que todas las personas que estaban caminando por la calle, todas, pero todas tenían puesta una mascarilla en su rostro. Me dio mucho miedo y solo pensé, ¿qué sucede? ¿Es una broma o algún tipo de protesta? Llegué a mi casa muy mareado y con dolor de cabeza, un cansancio extremo, y solo recuerdo que me dormí rápidamente, como si no tuviera nada de energía. Al día siguiente todo era normal. Jamás dejaré de pensar de que viajé al futuro o que estuve en algún universo paralelo en alguna pandemia. Hola, mi nombre es Alejandro, soy de Colombia y esta es mi historia. Cierto día, cuando estaba por los 17 años, me desempeñaba como ayudante de construcción. Llegué a mi casa, en ese entonces vivía solo y quise descansar un rato para luego ir a visitar a mi novia. Después de dormir un rato, me organicé y salí hacia la casa de mi novia. Eran como las 6 de la tarde. Ella vivía cerca, así que me fui caminando cuando de repente dos asaltantes empezaron a seguirme. Apuré el paso, pero finalmente me alcanzaron. Traté de huir, pero uno de ellos sacó una navaja y me hirió en la espalda. Traté de correr hacia mi casa, sintiendo que me desangraba. Como pude llegué, abrí apresurado la puerta y cerré pensando que aún me seguían. Me sentía débil y pensé que si me quedaba ahí solo, podría morir por la herida. Había sangre en mi ropa y en el suelo. Tomé mi bici y salí para tratar de llegar de nuevo a la casa de mi novia y pedir ayuda. Había andado en la bici solo unas pocas cuadras cuando de repente caí de mi bicicleta. El golpe fue tan duro, pero ahí empezó lo extraño. La calle estaba totalmente sola y eso no era normal. Esa vía siempre era muy transitada, pero no había nadie, estaba muy oscuro. Seguí caminando con la bici en la mano hasta llegar a la casa de mi amigo. Llamé a la puerta, pero nadie abrió. Por la ventana podía ver el reflejo de la pantalla de la televisión, encendida, pero nadie atendió. Avancé unas cuadras más hasta llegar a la casa de mi novia. Me sentía muy débil. Por fin abrió la puerta y ella me dijo que si por qué estaba ahí tan tarde, que ya eran las 2 de la madrugada. Para mí solo había pasado media hora. Le conté lo que me sucedió, pero no había sangre, no había herida, solo los raspones por la caída de la bicicleta. Aún no entiendo qué fue lo que sucedió. Hola, soy María. Hace 3 años una compañera de trabajo me dijo algo que me dejó inquieta. Había encontrado un Face con mis fotos. En el perfil aparecía yo y un hombre que parecía mi pareja. Lo extraño era que en ese momento yo no tenía Face ni tampoco pareja.
Mi compañera insistió en que le hablara a ese perfil para aclararlo, pero no lo hice. Preferí pensar que era un error, alguien que se parecía a mí o coincidencias del Internet. Pasaron 3 años. Hoy sí tengo Face y lo más inquietante es que estoy con el mismo joven que aparecía en aquellas fotografías antiguas. La imagen ya no existe, el perfil desapareció. A veces me pregunto si fue un error en el tiempo, un vistazo al futuro, o si alguna María ya había vivido lo que estoy viviendo hoy. Si te gustó este video, regálame un like y comparte. No te olvides de suscribirte. ¿Alguna vez estuviste en algún lugar que no debería existir? Dicen que hay realidades que se cruzan por segundos, calles, personas y recuerdos que no son de este mundo. Bienvenidos a mi canal, donde los mundos paralelos existen y la realidad ya no es la misma. Me encontraba caminando por el centro de mi ciudad como cualquier otro día. Nada parecía fuera de lo normal hasta que la vi. Era una tienda enorme, imposible de ignorar. Los escaparates estaban llenos. Sin pensarlo decidí entrar. Al recorrer los pasillos me quedé sorprendida. Los precios eran absurdamente bajos. Ropa, artículos, todo costaba casi nada. Sentí emoción. Quería comprar muchas cosas antes de que alguien se diera cuenta. Llegué a la caja, saqué mi tarjeta para pagar. En ese instante todo cambió. La cajera la tomó extrañamente. La miró por ambos lados como si nunca hubiera visto algo así. Llamó al gerente. Ambos observaban la tarjeta confundidos. Susurraban entre ellos. Finalmente me dieron la tarjeta y me dijeron, aquí solo aceptamos efectivo. Molesta y frustrada, guardé mis cosas y salí de la tienda. No entendía nada. ¿Cómo una tienda tan grande no acepta tarjetas? Al día siguiente fui a visitar a mi mamá. Le conté lo que ocurrió, le dije el nombre de la tienda y el lugar exacto donde estaba. Mi madre se quedó en silencio, su rostro cambió por completo. Con voz dudosa me dijo, esa tienda cerró cuando yo tenía 8 años. Pensé que estaba bromeando, pero no. Mi mamá nació en 1957. Me explicó que esa tienda fue la primera tienda más grande de la ciudad, donde todos compraban. Mis abuelos los llevaban ahí siempre. Sin embargo, cerró alrededor de 1965. Apenas la recuerdo, me dijo, pero sé perfectamente que ya no existe. Yo la había visto, había entrado, había caminado por sus pasillos, había intentado pagar. Eso me pasó en el 2015. Hasta hoy en día no entiendo qué fue lo que pasó. Un desliz en el tiempo, o sin saberlo entré a otro lugar donde fue un mundo paralelo. Hola, soy de México y juego fútbol en mi colegio. Un día llegamos a otra ciudad para competir. Llegamos un día antes con la intención de conocer un poco el lugar y relajarnos antes del partido. Caminábamos por las calles riéndonos sin pensar en nada extraño hasta que algo comenzó a sentirse mal. Primero fue una sensación que todo se veía demasiado familiar. Al principio lo ignoramos. Pensamos que todas las ciudades se parecen, pero mientras avanzábamos la inquietud crecía. Las banquetas, las casas y los postes eran iguales. Seguimos caminando y entonces lo vimos. Era la calle de nuestro colegio. Nos miramos entre los cuatro sin decir una sola palabra. El miedo empezó a apretarnos el pecho. Para convencernos de que no era una broma en nuestra mente, hicimos algo normal. Compramos un mango a un vendedor de la esquina, exactamente igual a los vendedores cerca de nuestro colegio. Seguimos caminando y ahí estaba el colegio. El mismo portón, el mismo letrero y el mismo patio que se veía en todos los días. Nos quedamos paralizados. Entonces, al dar vuelta a la derecha, la realidad se rompió. La calle cambió de golpe. Ya no era nuestra ciudad. Era la ciudad a la que habíamos viajado para competir. Confundidos y asustados regresamos corriendo, pero esa calle ya no estaba. El colegio había desaparecido. Nunca volvió a aparecer. Nadie pudo explicarlo. Lo más aterrador es que nuestra ciudad está a 6 horas de distancia. Era imposible haber estado ahí. Al día siguiente jugamos el partido y lo ganamos, pero por más que celebramos, nadie pudo sacarme esa experiencia de la cabeza. Mis compañeros me dijeron que no habláramos de ese tema, que si lo contábamos nos llamarían locos. Pero yo sé lo que vi, yo estuve ahí, caminé por mi ciudad.
lejos de mi ciudad, y todavía me pregunto, ¿cómo fue posible eso? Hola, lo más raro que me pasó fue en el 2004 y realmente no recuerdo cómo pasó. Yo recordaba haber escuchado en la radio que Grecia había sido campeona de la Eurocopa. Le pregunté entonces a un amigo si ya había terminado la Eurocopa y él me dijo que recién había comenzado. Le comenté lo que había escuchado y me dijo, mira, si va a ganar Grecia, y comenzó a reírse de mí. Yo le dije, tal vez escuché sobre la sub-20 o algo así, a lo que él respondió que tampoco, que era imposible. Bueno, comencé a seguir los partidos de la Eurocopa y un día de pronto Grecia le ganó a Holanda. A partir de ahí no paré de seguir los partidos de Grecia. Lo bueno es que comenté lo que pasó a varios amigos antes de que efectivamente Grecia fuera por única vez en la historia la selección ganadora de la Eurocopa. Si te gustó este video, regálame un like y comparte. No te olvides de suscribirte. Dicen que son solo mitos, que las brujas no existen, leyenda o realidad. En este canal descubrirás historias que nadie se atreve a contar. Hace unos 10 años, cuando estaba en la preparatoria, apliqué para el equipo de fútbol. Ahí conocí a Mario, un chavo de Veracruz que vino aquí al norte para estudiar la preparatoria. En donde él vivía era una zona semirural de aquí en Nuevo León, así que él vivía en casa de su abuela, en un ejido a las afueras, donde hay varios ríos. Entre entrenamientos nos hicimos camaradas. En una de esas pláticas de cosas paranormales, él hablaba mucho de esas cosas que le pasaban en Veracruz. Me dijo que su abuela era bruja y que ya tenía algunos 5 años viviendo aquí, porque un hombre que era muy pesado la mandó traer, ya que era muy buena con los trabajos. Le compró un terreno y le hicieron el teljabán donde ella vive. Y yo, como nunca he visto ningún fantasma ni nada por el estilo, le pregunté que si podía decirle a su abuela si me dejaba ver alguno de sus rituales o algo así. Para mi sorpresa, a los días Mario me dijo que sí, que no había ningún problema, que fuéramos, pero que tendríamos que comprarle algunas cosas que ella ocupaba. Total que fuimos en su moto, la que su abuela le regaló. Llegamos a un depósito, ya que estaba cerca del río, por donde vive la señora, y agarró 3 garrafitas de Tonayán y una caja de cigarros de los más baratos. Ya como a las 5:30 más o menos llegamos al terreno donde vivía la señora, y en medio estaba un pequeño tejabán donde tenía muchas matas y flores bien raras. Y al entrar, luego llega el olor a inciensos y veladoras. Había un altar con estatuillas de la Santa Muerte y de Malverde, y en el medio 3 cántaros algo grandes, no les miento, que a los 3 ya se les desbordaban los billetes, monedas y hasta cadenas de oros. Me sentí mal cuando le puse mi billete de 200 entre los de 500, y que sale la señora, bien viejita, muy delgada, como de unos 90 años. Mario me había dicho que tenía como 70. Ya estaba bien encorvada y caminaba bien a fuerzas. Me vio y bien amable me tomó de la mano para saludarme de beso. Su mano estaba fría y como si nada me invitó a pasar. No quiso aceptar los Tonayán ni los cigarros que le llevábamos. Regañó a Mario y le dijo que ya tenía cosas, para qué me hacía gastar. Nos preguntó por la prepa y que si gustábamos algo de tomar. Ni de chiste le agarré algo. Se sentó en una mecedora y me dice, a ver muchacho, ¿qué es lo que quieres saber? Y me empieza a latir el corazón así bien fuerte. No sé por qué, ni pude decir nada. Mario intervino por mí. Le dijo que yo era bien inteligente, pero que dudaba de muchas cosas. Ella nada más rió y comenzó a platicar con mucha fluidez, bien seria la señora, sobre temas que prefiero quedarme para mí, por respeto. Y ya al final, como a las 7 aproximadamente, ya oscureciendo, y que dice, vámonos, y que agarra un machete para cortar hierba. Estaba oxidado, negro, como chamuscado, unos puros y una botella de vidrio, como de vino muy vieja. Tenía algún licor o alcohol amarillo, pero no pude reconocer qué era, y lo echó a un morral. En lo que estaba en el patio arrancaba ramitas y algunas semillas que iba recogiendo de algunas plantas, las echó a una bolsita negra de tela, las amarró, y que nos vamos para atrás del terreno. Había gallinas y tenía algunos chivos sueltos. El terreno de ella daba de bajada a unos metros hacia el río, donde pasa una pequeña maleza y ya llegas.
Se escuchaba la corriente a lo lejos, y la señora nos dice, aquí mero, y que se encuera toda la señora. Por respeto no la describiré. Yo me volteé, y como Mario le dio pena, la señora como si nada se cuelga el machete en el cuello, sacó la botella con el alcohol y que se baña todo el cuerpo. Dejó el morral y le pidió a Mario que se lo dejara debajo de una máquina de coser cuando regresara a casa. Agarró los puros y unas monedas que eran de pesos viejos, la bolsita donde había puesto las ramitas y semillas, y comenzó a caminar ella sola hacia adentro de la maleza. Ya estaba oscuro, pero se podía ver, y que en una de esas se sintió como una presión en los oídos, y como una explosión, pero bien rara, que la señora se estaba prendiendo en fuego, pero no era fuego, era como una bola de fuego bien rara, y se sentía algo muy raro, como algo que no estaba bien, y que empieza a irse para arriba, ya a unos 20 o 30 metros de la tierra, y el fuego se apagó de dos aleteos bien chingones que hasta se escuchó, y que se deja caer un pájaro pero bien feo y negro. No sé por qué dicen que se convierte en la lechuza. Este era un buitre. Recoge con el pico la bolsa con hierbas y nos pasa volando por arriba, y los aleteos esos nunca los voy a olvidar. El compa Mario reprobó el siguiente semestre y su abuela lo ayudó a irse a Estados Unidos. Le perdí el contacto, pero gracias por enseñarme lo desconocido. Si te gustó este video, regálame un like y comparte. No te olvides de suscribirte. Dicen que mientras el cuerpo duerme, el alma despierta. Personas aseguran haber salido de su cuerpo, viajar a otros planos y ver cosas que no pertenecen a este mundo. Estos son relatos de viajes astrales. Bienvenidos a Entre Portales y Universos 777. Hola, soy Ramiro de la Ciudad de México. Una vez tuve un viaje astral. Estaba acostado en mi cama y comencé a salir de mi cuerpo. Me senté en mi cama y salí caminando, traspasaba las paredes. Frente de mi casa actualmente hay un descampado. Cuando salí caminando, atravesando la pared, el descampado no era un descampado seco, sino un campo inmenso de muchos colores y muchas flores. Un cielo totalmente anaranjado. Mi casa era de color azul. Actualmente mi casa es de color gris. Cuando me percaté de ello conscientemente, alguien me habló a mi lado llamándome por mi nombre en un tono muy emotivo. Cuando volteé a ver, era mi mascota, mi perrito blanco ya fallecido hace varios meses. Me quedé helado y vino sobre mí apoyando sus patitas en mis piernas y me dijo, no temas, confía. De repente mi vecino de enfrente estaba allí observando. Él está vivo actualmente y me dijo que estaba en el lugar correcto. Y de repente otra vecina también viva actualmente, que vive a un lado, me dijo, bienvenido querido, todo está como debe ser. Repentinamente reaparecí en la sala de mi casa, viendo a mi madre mirando la hora, y pude leer su mente. Ya es tarde y el otro sigue dormido. Lo voy a despertar, y la seguí hasta el pasillo de mi habitación. Observé cómo tocó la puerta, entró y me despertaba. Yo no reaccionaba, estaba totalmente en un sueño profundo. Luego le respondí, al rato me levanto, y ella salió de la habitación. Automáticamente volví a mi cuerpo. Ahora es donde se pone raro y confuso. Al estar en la cama entre dormido, escuché cómo mis vecinos hablaban en las afueras de mi casa y los perros ladraban. Al minuto siguiente escuché los pasos de mi madre viniendo por el pasillo de mi habitación y golpeaba la puerta. Ella entró y me habló. Yo entre dormido y confuso le respondí, al rato me levanto. La verdad no puedo creer que hice un viaje astral y por unos segundos también viajé en el tiempo. Hola, soy Luisa. Les contaré mi historia. Era un martes, llegué del trabajo a mediodía a descansar, porque a las 3 de la tarde tenía que estar en la oficina, así que llegué a la casa a descansar y caí en un sueño profundo. Cuando de repente sentí que mi mamá me levantó y me dijo, levántate, que se te va a hacer tarde para ir al colegio. Yo asustada me levanté y vi que mi mamá se estaba arreglando como cuando era pequeña e iba al colegio. Ya que mi mamá era la directora del colegio donde yo estudiaba, yo asustada, consciente de lo que pasaba, porque sentía que estaba entre dormida y despierta, me levanté y me arreglé para ir al colegio.
Al llegar a la formación con mis compañeros, le pregunté a un compañero, que en ese entonces era mi mejor amigo: José, ¿en qué año estamos? Y él me responde: estamos en 1997. Y yo le respondí: no puede ser, estamos en el 2023. Yo ya tengo 34 años y soy profesional. Yo ya no tengo 8 años. Él me respondió: ¿te encuentras bien? Yo asustada en mi mente decía: despierta, despierta, hasta que me desperté asustada y no me explico por qué sueño tanto con el pasado. Fue algo tan real. Si te gustó este video, regálame un like y comparte. No te olvides de suscribirte.